volver al lugar de donde se lo llevaron una y otra vez intentando entender lo inexplicable. En la madrugada del 16 de octubre del 76, entran a casa un operativo del ejército y se llevan a mis padres. Y me dejan a mí en casa. Antes de irse, golpean la puerta de una vecina del fondo y avisan que queda una nena sola en la casa. A mis padres se los llevan, esa vecina va a recogerme y se pone en contacto con mi familia. Pasar miles de noches sin poder dormir, pensando, sin encontrar respuestas. Mi primer impulso fue ir a hablar con una de estas señoras de militares a ver qué podía hacer yo. Me recibió muy bien, con mucho cariño, y me dice, vamos a hablar con Tony, el marido. Y por ahí me dice, no, espera que le hablo por teléfono, a ver si está. Cuando vino era otra persona. Preguntarse por qué y no lograr razonar una conclusión. Como todo funcionaba en este país, funcionaban las instituciones, funcionaban los jueces, funcionaba todo, la escuela, la facultad, era como que eso no había ocurrido, a pesar de que nos había ocurrido a nosotros, pero siempre nos dio la sensación como que eso no pasó. Lo hicieron tan bien de ocultarlo y de manejarlo de determinada manera que vos no te imaginabas que eso estaba pasando. Y ya te digo, nosotros siempre pensábamos que iban a aparecer. Nunca se nos ocurrió, y menos yo decía, Estela embarazada, no. ¿Qué puede pasar? No va a pasar nada. Buscar datos durante décadas y encontrar algunas certezas terribles. Mi hermano Martín nació en el mismo centro clandestino del Pozo de Banfield. Cuando comienza su trabajo de parto, la trasladan a otro sector de ese centro y la dejan alrededor de 10 días fuera de la celda con mi hermano. Cuando vuelve a la misma celda ya no trae consigo a mi hermano. Mi mamá estaba muy mal anímicamente, entonces le explican que se quede tranquila, que en realidad el bebé no podía estar en ese ámbito, en ese lugar, que nada mejor que con la familia. Obviamente esto no sucedió nunca. Entender que los asesinos no actuaron solos. La dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 vino con un plan perfectamente preparado, que era un proyecto económico de robo de las riquezas de nuestro país, y para implementar ese plan, 2 líneas durísimas se ejecutaron. Una, la eliminación física de todos los opositores, en un número que pensaban casi 3 millones, algunos lo esbozó, que son 30.000 personas de todas las edades, y el robo de bebés, el robo sistemático de bebés. Saber que la única forma de vencerlos es encontrando la verdad. Que mi hermano fue una persona concebida con amor, querida por la familia, y que la realidad le hizo vivir otra historia. O sea, la consecuencia de la dictadura hizo que Martín no tuviese una crianza como la mía y poder compartir. Jorge Ogando nació en La Plata en 1947. Vivíamos en 12, 68 y 69, frente al Colegio Castañeda y a media cuadra de la Escuela 11, donde hizo el primario. Yo les llevaba los sándwiches en el recreo y se los daba por la reja porque tenían un patio enrejado en la esquina.
alegre siempre alegre, desde chico. Su primer bicicleta habrá sido a los 7, 8 años. Y me iba a hacer los mandados, le encantaba hacerme los mandados que necesitas, voy, y se iba en bicicleta. Y una vez demoraba tanto, y estaba preocupada, cuando llego le pregunto, no, sé que me quedé barriéndole la vereda a un viejito. Estela Maris Montesano nació en 1949, pero no llegó sola. Éramos hermanas mellizas, así que todo el jardín de infantes, el primario y el secundario juntas, con las mismas amigas. Después a los 7 años nosotros nos mudamos a Gonet, que es un barrio alejado de la ciudad, pero casualmente cuando éramos muy chicas, antes de entrar a primer grado, mi mamá quería que nos salteáramos un año. Entonces fuimos a que nos preparara Delia Giovanola, que es la mamá de Jorge. Pero después a los 7 años nos mudamos a otro lado y no nos vimos. Hasta la época de los 15, 16, que casualmente era amigo de un hermano de una amiga nuestra, digamos. Entonces en las fiestas de 15 nos encontramos y a los 16 Estela se puso de novio con Jorge. Propuso para el Banco Provincia el padre de Estela y lo nombraron en la capital y de ahí lo pasaron a la casa matriz. Estaba contentísimo, contento, tenía muchos amigos dentro del banco. Era abogada, se recibió en el año 72, en el 73 nací yo. En el 76 se la llevan, así que ella tenía sus primeros casos, estaba trabajando en algunos sindicatos, como en el de ladrilleros, y de alguna manera comprometida socialmente desde la justicia, del lado siempre de la gente desamparada, de los trabajadores. En 1976, Jorge Ogando tenía 29 años. Estela Maris Montesano, 27. Vivían, junto a Virginia de 3 años, en un departamento ubicado en 12 entre 68 y 69 de La Plata, justo frente a la iglesia, donde décadas atrás se habían casado Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Una de las últimas veces que la vi a Estela, me dijo, somos tan felices. Dice, y yo le hice el comentario de que qué suerte, que me alegraba y que me encantaba que me lo pudiera decir. Y dice, si Jorgito no fuera como es, no podríamos ser tan felices. El embarazo de Estela fue muy normal. Supe siempre que para ellos le iban a poner, lo querían llamar Martín. Estela había notado todo lo que le faltaba conseguir. Pedirle la cuna a fulanita, conseguir detalles de cosas. Había dibujitos donde decía la taza de Virginia y algo del hermanito, había dibujitos de Estela que le hacía a Virginia. Fue un embarazo de la familia porque es evidente que Estela compartía su embarazo con Virginia. El secuestro de Jorge y Estela se produjo en la madrugada del 16 de octubre de 1976, en el departamento de 12 entre 68 y 69 de La Plata. Nunca pensamos que podía pasar algo. Cuando desapareció el chico que vivía en la casa de mi hermana, los chicos se asustaron un poco, más que nada por Vicky y porque estaba embarazada. Estábamos con un poco de miedo, pero tampoco sabíamos bien qué era lo que pasaba. Y no éramos conscientes de que existía todo esto atrás, ¿no? De que había detenciones, torturas, eso nunca lo pensaron los chicos, ni lo sospecharon. Siempre tuve como motivo de la desaparición de los chicos, la convivencia con este
con un matrimonio que vivían en la casa de ellos, eran estudiantes de medicina. Este chico le decía, yo lo conocía por Vigo. Cuando vuelve Vigo de hacer el servicio militar, sale a buscar departamento para irse con la chica y no regresa. Vigo era Edgardo Miguel Ángel Andreu y su novia, que también está desaparecida, Norma Robert. El 5 de octubre de 1976, Andreu desapareció en las inmediaciones del Parque Saavedra, mientras buscaba un departamento para alquilar. Les dio un poco de miedo y por eso fue que se fue a consultar ahí a la calle 54, que es inteligencia, ¿no? La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionaba en 54 entre 4 y 5 de La Plata. Allí se realizaba un pormenorizado registro de persecución político-ideológico sobre hombres y mujeres. Sí, ahí, a la Boca del Lobo, fue a hacer la denuncia de la desaparición de Vigo. Le tomaron nota de todo lo que habló y que declaró, que cómo vino, quién lo mandó, quién lo recomendó, contó con lujo de detalles todo. Y le dijeron que no se preocupara, que era un cabecilla muy buscado, el tal Vigo. Y bueno, ahí les dijeron que no, que se quedaran tranquilos, inclusive la familia tenía una casa en Córdoba, habían pensado en un momento irse a Córdoba unos días, pero bueno, Jorge trabajaba, Estela tenía trabajo también y estaba con 8 meses de embarazo, ¿no? Y Vicky chiquita, de 3 años. En ese momento, en el año 76, yo era directora de escuela y estaba en la escuela cuando me llama Liliana por teléfono y así, sin transición, me dice: lo llevaron a los chicos. Lo llevaron a dónde, no tenía la más mínima idea de lo que ocurría. Se los llevó el ejército encapuchados. No lo podía creer. Y ahí es como que se me derrumbó el mundo directamente, porque era insólito, no tenía la menor idea de que ocurrieran esas cosas. Sabía sí que algo que ocurrían por alumnos míos, que Jorgito me iba diciendo que habían matado a fulanito. ¿Y cómo que lo mataron? Sí. ¿Por qué? Y por algo será, decía yo. Yo le decía a él, por algo será. Porque claro, estaba viviendo otro mundo. En La Plata, Berisso y Ensenada, las persecuciones y detenciones se multiplicaron por miles durante la dictadura militar. Es una de las regiones con mayor cantidad de desaparecidos del país, cerca de 2.000 personas. Las operaciones en la ciudad de La Plata eran llevadas adelante principalmente por la policía de la provincia de Buenos Aires, si bien intervenían en las patotas lo que ellos llamaban fuerzas conjuntas, es decir, personal de ejército, de marina, según el área o la actividad de que se tratara. Nosotros pensamos que la policía de la provincia tenía autonomía en ese sentido y contamos para eso con los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El archivo de la DIPBA es el primer lugar de inteligencia policial recuperado y abierto de la República Argentina. A partir del año 2000, por Ley Provincial 12.642, el archivo fue desclasificado y está gestionado por la Comisión por la Memoria. En octubre de 2003 se abrió al público. A mí siempre me contaron la verdad. Desde chiquita seguramente yo no sabía qué quería decir, el significado del desaparecido, pero sabía que mis padres ya no los tenía y siempre crecí con esa verdad. Había vía libre para la obtención de botín de guerra, es decir, las casas en las que se secuestraba a alguien eran saqueadas y el producto de ese saqueo era repartido entre la patota. Y además, bueno, desde el Estado se disponía de dinero de manera ilimitada e indiscriminada, porque por supuesto el Estado no tenía
contralores de ningún tipo. Nosotros no hicimos búsqueda de la parte de Estela, de la familia Montesano, digamos. Y después, no sé por qué, vos me preguntás, no sé, las circunstancias de la vida te van ocultando ese tema, digamos. Siempre está, pero como que, no sé, yo después pensé que estaban desaparecidos y que no los íbamos a encontrar, que estaban muertos realmente. Pero como nunca nos dijeron están muertos, siempre quedó eso ahí como flotando. Bueno, mi abuela, cuando yo me voy a vivir con ella, cuando ella me lleva, enseguida dejó de trabajar y empieza a dedicarse a buscar primero a mis padres. Y después, distintas abuelas que estaban pasando por la misma situación empiezan a juntarse y bueno, ya la búsqueda estaba dirigida a sus nietos. La búsqueda al principio no era esperar que aparezcan solos. La primer madre que se conecta conmigo era una madre de San Martín, Adela. Se me presenta en la escuela para decirme que había muchas madres en la misma situación que yo y que nos teníamos que unir. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? No, nunca pensé, jamás soñé que íbamos a ser tantas como fuimos. 10.000 madres es una barbaridad. En ese momento yo creí que era 1 o 2. Y bueno, los recuerdos que yo tengo de chica es ir a jugar con las palomas. O sea, yo estaba muy ausente en ese momento del por qué mi abuela iba a la Plaza de Mayo, ¿no? Yo la acompañaba, pero yo iba a jugar con las palomas. Nos encontramos en el año 77 con Delia. Fue una de las primeras 12 abuelas que tuvimos una reunión debajo de un jacarandá en Plaza San Martín, cuando vino Cyrus Vance, enviado por Jimmy Carter, a averiguar la situación de los derechos humanos en la Argentina. Esto fue el 21 de noviembre del 77. Y Delia era una mujer muy linda, que tenía su nietita con ella, a Vicky, que era chiquita, y siempre decía, tengo que andar arreglada por mi nieta, muy coqueta siempre, y buscando a su hijo, su nuera y al bebé que tendría que haber nacido, Martín. Estela Maris Montesano y Jorge Ogando estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, más conocido como Pozo de Banfield. Mi mamá tenía una compañera de celda que se llama Alicia Carminati, que luego es liberada. Luego del nacimiento de mi hermano, a Alicia la liberan, se junta con nosotros y nos cuenta todo lo vivido con ella, ¿no? Y mi papá también estuvo en el Pozo de Banfield. ¿Cómo sería el miedo que uno tenía todavía, que después de haber sido en el 78, a fines del 78, que nos entrevistamos en una confitería en Pueyrredón y Las Heras, que hay una plazoleta grande. Le pregunté, por ejemplo, qué comían. Y me decía así, pan con gamexane. ¿Cómo se bañaban?, les preguntaba. Desnudas, bajo la burla de todos los milicos que les separaban mirándolas pasar. Miserias humanas, mira, realmente era masoquismo puro el preguntar esas cosas, pero yo quería saber. Eran noches y noches, meses y años de noche de tener la idea fija, apagar la luz y entrar a pensar en qué estarán haciendo, cómo lo estarán pasando, si estarán sufriendo, pero noches enteras.
hasta poder después decir, ¿y qué se gana con todo eso? Pensar y pensar y pensar y nada tenía respuesta. Y de las personas que yo me acuerdo de sus nombres. Por ejemplo, un Carlos, un Daniel, Alicia, Graciela. Y hay una casualidad que es por la que yo más me acuerdo, que es un matrimonio, Jorge y Estela Maris. Ellos hablaban de su actividad, es decir, que trabajaban en un banco. Es más, contaron, si yo no mal recuerdo, cómo fue el operativo cuando lo sacan de las casas y la dejan a la hija, a la nena, Virginia, prácticamente la dejan en la vereda. Fue tal vez la última imagen que vio la mamá de Virginia. Estela Maris, una de las preocupaciones tremendas que tenía, sobre todo cuando llegaba la noche, era encontrarse mal o descompuesta por su embarazo y que no fuera oída por los carceleros, y tenía tremendo terror de perder a su criatura e incluso de perder su vida, ¿no? El 5 de diciembre de 1976, Estela Maris sintió contracciones y después que sus compañeros reclamaran asistencia, fue trasladada a otras dependencias. El parto fue asistido por una estudiante de medicina, también detenida. Tuvo familia esposada y sobre una, no sé si era sobre una chapa, creo, tuvo el bebé y que estuvo 4 o 5 días fuera de la celda. Cuando volvió sin el chiquito. Cuando llegó a la celda le dio un ataque de histeria, de llanto, de gritos pidiendo por su hijo, hasta que vino un militar o un guardia a decirle que no era un lugar adecuado para una criatura, que nada mejor que con la familia. Vuelve con el cordón umbilical que le cortaron a Martín cuando nació, después de los 10 días. Y ese cordón lo fuimos pasando de mano en mano hasta que llegó a las manos del papá, que fue lo único que vio de su bebé, ¿no? Por el pozo de Banfield pasaron 249 secuestrados, de los cuales 97 aún continúan desaparecidos. 5 recuperaron su libertad, pero posteriormente fueron asesinados. Entre ellos, hubo al menos 16 mujeres que dieron a luz en ese lugar y sus bebés le fueron robados. De esos niños, hay 4 que todavía se siguen buscando. El 30 de agosto del año 2006, el decreto provincial 2204/06 puso al edificio de la Brigada de Banfield bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para que sea destinado a un espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos. Era un correr desesperado antes que crecieran los chicos. Las abuelas, incluso nos peleamos con las madres tenían otro sistema de búsqueda, no buscaban, reclamaban, y nosotras sabíamos que teníamos que buscar por donde pudiéramos, arañar donde pudiéramos, pero surgía lo peor. Los niños seguían creciendo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, y después a quién se iban a aparecer. Y empezamos a amargarnos pensando cómo los identificábamos. Queríamos nuestros nietos, no otros nietos. Ocultamiento de identidad, perversión en la crianza y negación permanente de la verdad fueron los denominadores comunes del robo de centenares de niños. El coraje, la inteligencia y la firme decisión de las abuelas de Plaza de Mayo lograron modificar parte de este esquema. Nos distribuíamos tareas de entrevistar. A mí, por ejemplo, me
me enviaron con otras abuelas, a entrevistar a Guillermo Cook, que era el director del Buenos Aires Herald, y él nos dijo que en los pasillos, le constaba que en los pasillos de los ministerios de Marina, Ejército y Aeronáutica había listas de marinos, militares o aviación que quisieran adoptar que quisieran uno de los chiquitos nacidos en cautiverio. A él le constaba. Pero al principio las búsquedas y las investigaciones las hacíamos nosotras. Cada vez que recibíamos un dato, nos repartíamos para hacer la guardia adelante, verlo, sacarle fotos, y así fueron los primeros recuperados. Y veíamos cómo esa chiquita, que decían que era nuestra, era llevada de la mano como un objeto y metida en un coche, y cuando la traían la sacaban de la mano de ese mismo coche. O sea, no tenía vida social, era como prisionera de esas personas que realmente eran sus apropiadores. Un día leí en un diario de La Plata que decía de una identificación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, que se podía saber a qué familia pertenecía un niño sin la presencia de los padres. Nos fuimos a recorrer lugares, hospitales, centros científicos, preguntando si ahí sabían de eso. Y así recorrimos Francia, Alemania, Estados Unidos, hasta que finalmente en Estados Unidos encontramos la respuesta. En las familias que faltan los progenitores, se busca la filiación con los abuelos u otros parientes de ambas ramas. Para determinar la identidad y filiación de los niños desaparecidos, se utilizan los estudios hematológicos, que consisten en la averiguación de los marcadores genéticos a través de distintas pruebas. El resultado de estos exámenes constituye una prueba concluyente de determinación tanto de identidad como de filiación. Le llamaron índice de abuelismo a esa fórmula y vinieron a ayudarnos a preparar acá en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que después se formalizó por ley del Congreso, y en base a eso es lo que se mantiene actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos. Las jóvenes que fueron secuestradas estando embarazadas fueron dejadas vivas hasta dar a luz. Nunca imaginé que hubiera un plan sistemático de robos de bebés. No hay madres que hayan tenido hijos en cautiverio y hayan sobrevivido. Cuando eran los nuestros nada más, bueno, era un grupito, pero después se fueron 500. 500 no es casual, ahí había un plan. Este centro clandestino de detención también era utilizado como hospital para la atención de los heridos provenientes de otros centros. Y para ser atendidas en ese lugar por el médico paradigmático de la atención de los partos, que era Jorge Antonio Vergés. Los médicos que estaban también dentro del aparato represivo para asistir, entre comillas, a los que eran torturados para que no se mueran durante la tortura, y decían basta, paren, los sobrevivían a esa víctima, y después cuando él estaba bien pueden seguir. Ese mismo médico también firmaba partidas de nacimientos falsas, asistía a los partos de algunas de las jóvenes secuestradas embarazadas. Vergés es uno de los más conocidos, uno de los más siniestros. Vergés tenía injerencia en la entrega y apropiación de los chicos, pero seguramente digamos, en connivencia con otros integrantes del aparato policial. Yo no creo que lo hiciera solo, porque de hecho los chicos eran un botín muy preciado. Entonces la elección de los destinatarios de los chicos seguramente tenía que pasar por los jefes, no por Vergés solo. Ese bebé ya tenía dueño, ese bebé ya tenía alguien que lo quería. Incluso en la Escuela de Mecánica de la Armada, las liberadas han comentado que había listas de los marinos cuyas mujeres no podían tener hijos, no eran fértiles, y a veces visitaban el lugar
donde estaban tiradas las jóvenes embarazadas para mirar la cara de esta joven y ver qué niño tendrían, si rubio o morocho. Y cuando nacían también querían un varón o una nena y los elegían y se los llevaban de regalo a sus mujeres para criarlos como hijos propios. Yo nací en la comisaría Quinta de la ciudad de La Plata el 12 de marzo de 1977 y recuperé mi identidad el 11 de agosto del 2005. Leonardo Fossati también ha tenido que reconstruir su historia personal y la de sus padres. Inés Ortega tenía 16 años en el momento de su detención. Era obrera textil de La Plata. Su compañero, Rubén Fossati, de 22 años, era obrero metalúrgico y estudiaba profesorado de historia. A ellos los secuestraron en enero del año 77. Mi mamá estaba embarazada de 7 meses de mí y la llevaron en la comisaría Quinta y bueno, ahí a los 2 meses nací yo. Yo fui adoptado de buena fe por la familia que me crió durante 28 años. Ellos no sabían de mi origen. Las madres que dieron a luz fueron todas desaparecidas. Y yo diría que en un reconocimiento por parte de quienes tomaron la decisión de lo que significa la maternidad, ¿no? De lo que significó en la historia argentina las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, que jamás abandonaron a sus hijos y jamás los olvidaron. Los protagonistas, los responsables de estas desapariciones tenían claro esa circunstancia, no podían dejar con vida a una madre a la cual le habían quitado el hijo porque esa madre lo iba a buscar hasta que le quedara un aliento, ¿no? Nosotros fuimos conscientes de que se nos estaba yendo el tiempo, los chicos crecían, no sabíamos dónde, y llegaban a un estado de tener libertad de pensamiento, autodeterminación en la adolescencia, tener dudas por un castigo, un reproche. Siempre los chicos dicen no seré adoptado y buscan, a veces escarban en su identidad. Y dijimos, seguramente algún día ellos van a venir a buscarnos a nosotros. Yo creo que es un clic que a todo el mundo le llega en su vida de querer saber sobre su pasado. Tengo una hermana más grande que también es adoptada y no nos contaron la verdad de chicos. Nos enteramos de grande y bueno, los dos tuvimos las clásicas dudas de los chicos que son adoptados, que van surgiendo justamente en la niñez y después se van alimentando en la adolescencia y cuando uno va creciendo. Estando viviendo yo en Saladillo, una señora, una clienta del banco, me dice que había un chico que estaba viviendo en Mar del Plata, que ella sabía que era un hijo de desaparecidos, que las actitudes de los padres adoptivos era muy rara, era muy sospechosa, que cada vez que salían de la casa al nene chiquito lo escondían debajo del asiento del auto. Bueno, una serie de datos importantes y a los que agregaba que el parecido físico conmigo era asombroso, que era rubiecito, tenía ojos claros, que tenía pecas. Y bueno, fui tras la búsqueda de ese chico que coincidentemente se llamaba Martín. Tuvimos un vínculo con él, llegamos a hacernos un análisis de ADN que dio negativo. Me acerqué a abuelas y ahí empezó la búsqueda. Primero por diferente documentación, por partidas de nacimiento y demás. Y hasta que unos meses después me hice una extracción de sangre para hacer los análisis de ADN en el Hospital Durán. Y bueno, en agosto del 2005 supe con certeza que era hijo de Rubén y de Inés y que mi nombre era Leonardo. Yo siempre, durante toda mi vida, me había llamado Carlos, que es el nombre que tenía adoptivo, digamos. Y bueno, supe mi verdadera identidad, mi apellido, que es Fossati, mi nombre. El plan sistemático, hoy por hoy tenemos que decir que
que le salió bien. Hay más de 400 bebés que fueron privados de su legítima identidad. Se hizo mucho, pero queda muchísimo más todavía por esclarecer. Después de estar en el pozo de Banfield, Estela, Maris y Jorge habrían sido llevados al centro clandestino que funcionó en el casco de la estancia La Armonía, un lugar destinado a la práctica de interrogatorios mediante la aplicación de tormentos, a la eliminación física de prisioneros ilegales y al entierro de los restos en fosas comunes. Se presumía que estaban vivos y que en cualquier momento iban a aparecer. Con el correr de los años, esta idea, fue cambiando. Habían recibido en la CONADEP un anónimo de un militar arrepentido, donde cuenta que si le daban garantías de que no se iban a tomar represalias contra él y su familia, iba a poder dar datos más directos. Después cuenta de un chico que lo habían fusilado y que estaba enterrado en la estancia La Armonía. Lo mismo ocurre con Jorge Oscar Ogando, libreta cívica número, y lo pone el número tal cual, y Estela Maris Montesano de Ogando, embarazada, libreta cívica número, y pone el número de Estela exacto, y que se encuentran también enterrados en la estancia La Armonía. La Armonía depende hoy del Ejército Argentino, pertenece a los terrenos al Ejército Argentino, y entendemos que mientras funcionaba como centro de detención también dependía del Ejército Argentino. El problema era cómo se lo decía. Entonces nos quedamos un rato en la mesa y le cuento a Virginia que me habían llamado para entregarme un anónimo de que los padres se encontraban enterrados en la estancia de La Armonía. No dijo nada. A la mañana siguiente se levanta para ir a la escuela y le digo, Virginia, estoy muy preocupada por vos. ¿Por qué? Porque no reaccionaste como tenías que reaccionar. Y ahí fue donde me dijo, pero abuela, yo no me acuerdo de ellos, vos sí. Y sí, tenía razón. Era muy chiquita y no se acordaba de ellos como para llorarlos. El centro clandestino de detención La Armonía estaba emplazado en las tierras que hoy ocupa el Regimiento 7 de Infantería del Ejército en la localidad de Arana, en las afueras de La Plata. Nada se ha hecho para saber si los cuerpos de decenas de desaparecidos están enterrados en ese lugar. El tiempo le va ganando una batalla biológica a la justicia porque los represores se van poniendo viejos, se van muriendo algunos, como se murió Camps, y las víctimas también, digamos. El juicio por la verdad ha dado enormes avances, muchísimo que aportar, y bueno, ahora estamos en los inicios del proceso de justicia en cuanto a obtención de condenas se trata. La familia Montesano y Ogando pueden tener una sentencia por el caso de sus hijos en pocos años, porque ya hay una causa Pozo de Banfield que está iniciada y esperamos que se ponga en marcha en poco tiempo. He ido cada vez que se me ha convocado a atestiguar, tanto en la CONADEP como ahora lo he hecho también, ¿no? Con el juicio de la verdad. Pero yo me pregunto, ¿y cuándo van a llamar a los paramilitares civiles que formaban parte de estos operativos y que saben tanto o más que cualquier testigo como yo? ¿Cuándo los van a llamar para preguntarle a dónde lo llevaron a fulano, a dónde lo enterraron, la criatura a quién se la dieron? ¿Cuándo van a preguntar eso? ¿Cuándo? Porque a todos los conocen, andan en la calle. Acá en nuestra ciudad había como casting para que se incorporaran. Y esos castings consistían en tomar la persona y darle un operativo para hacer. Por ejemplo, una ruta, tomar un camión. Una vez que llenaban esos requisitos, que lo veían con actitudes, los incorporaban a estos servicios. Y están, y existen. Pero nadie los llama. ¿Tendrán conciencia?
¿Qué hay dentro? Porque es de una malignidad tan grande todo lo que han hecho. Las torturas. Cada día se aprende algo nuevo de este horror que vivimos tantos años, ¿no? Sentimos esperanza cuando aparecieron los primeros casos. ¿Y cuál aparecerá? Y vos ves que van apareciendo y nada, y seguís esperando. Nunca es tarde, siempre esperanza queda. Para nosotros, que se nos va acabando la cuerda, hay menos esperanza, pero para ellos no, tienen toda una vida por delante. En todo el país se ha creado una red nacional por el derecho a la identidad para que los que dudan en Jujuy no tengan que venir a Buenos Aires, lo hagan en un nódulo creado especialmente para este tema de la identidad en la capital, por ejemplo. La reticencia de los chicos, que hoy no son chicos, ya son hombres y mujeres de 30 años, no quieren hacerse el ADN por miedo al peso legal que recaiga sobre los padres adoptivos. Yo a los jóvenes que tienen dudas, así como las tuve yo y las tuvimos todos los nietos que buscamos nuestra identidad, les diría que ante la menor duda que tengan, aliméntenla, la oportunidad de conocer su verdadera identidad vale la pena cualquier cosa por eso. Nadie puede vivir siendo otra persona. Nadie puede estar sometido a una historia que no es propia, a una identidad falseada, a una familia que es falsa y además delincuente, y es un delito de acción pública, o sea, un delito que no se puede olvidar. Si alguien dice, yo no quiero saber, no puede, tiene obligación. El nieto nuestro, la nieta nuestra, tiene obligación de descubrir su identidad. Y la aclaración que quiero hacer es que nadie pretende, una vez que descubra su identidad, cambiarle la vida. Pero sí, inexorablemente, que sepan quiénes son, que tengan su documento verdadero, que conozcan su historia y el día que tengan el corazón abierto para venir, nosotros los estamos esperando. Lo que yo considero muy grave es que muchísimos de los chicos que no han sido encontrados deben estar en poder de militares, de policías. No creo que ya queden en poder de particulares porque hubieran avisado, se hubieran acercado. Y por lo tanto todo es más difícil porque están preparados para negarse a cualquier búsqueda, ¿no? No es fácil. Virginia está activamente buscando a su hermano, muy junto a abuela, junto con su abuela Delia, y desde el Banco Provincia, esta entidad que se ha sumado a esta necesidad de esta joven de abrazar algún día, lo antes posible, a este varón, a este hombre, ¿no? que no sabe dónde está. Me gustaría encontrar a Martín, porque eso significaría la tranquilidad de que Virginia va a tener a alguien cerca de ella, más joven que nosotros. Nosotros no somos imprescindibles y no estamos eternamente. Yo quisiera quedarme tranquila que Virginia tenga algo cercano. Y para Martín, gozar de la hermana que tiene, disfrutarla. Pienso que también, y temo que no tenga interés. Me cuesta mucho imaginarlo. Yo quiero pensar de que tiene una buena vida, pero también existe la posibilidad de que no, y de que él quiera conocer a su familia, ¿no? Y tener otro sobrino, así como la quiero tanto a Vicky, creo que lo querría mucho a él. Pensar una y otra vez cómo estará, cómo será, cómo reaccionará ante la verdad. La necesidad de encontrarlo, simplemente saber que tengo un hermano dando vueltas por ahí, por la vida, que no nos conocemos. Imaginar un encuentro, poder tocarlo, escuchar su voz. Yo me imagino que nos parecemos mucho físicamente y tal vez sea un error imaginarlo así porque de hecho hay muchísimos hermanos
que no se parecen en nada. Poder contarle quiénes fueron sus padres y quiénes integran su familia. Conocer cada detalle de su vida. Siempre trato de poder armar el rompecabezas. Yo, como te contaba, durante mucho tiempo no pude hablar. Y cuando por fin pude, quise ir descubriendo quiénes eran mis padres, más allá de los relatos de mi familia. Quise saber los relatos de los compañeros de trabajo, de mi papá, de mi mamá, e ir armando la personalidad de ellos a través de esos relatos. Quiero poder contarle todo esto que estoy recogiendo ahora, poder contárselo a mi hermano.